Ana Bergani, referente albertina, militante docente de los derechos humanos y activista en la lucha por la igualdad de género. ¿Te reconoces en esta breve biografía? Sí, mucho, me reconozco, pero quería aclarar que además cuando se refieren a la militancia respecto a la violencia de género, es más que nada los derechos de la mujer, ¿sí? Que tiene que ver con un montón de cuestiones, porque ahora tampoco es género, sino transgénero, transexual, travestis. Hay una diversidad en todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos de la mujer. ¿Y cómo te describís vos? Si tendrías que hacer tu biografía, ¿cómo te describirías? Bueno, muy trabajadora, perseverante, luchadora, ya que hace más de 20 años que estoy en esto, bueno, y digamos confrontativa en todo lo que tiene que ver con esto de la defensa de los derechos humanos, porque la violencia de género es un derecho humano. Perfecto. ¿Posees algún recuerdo que sea significante para vos? Muchos, muchos. Desde mi infancia tengo una madre muy luchadora, quizás por eso yo también lo soy. Ella quedó viuda muy joven y con mis hermanos muy grandes, por lo tanto se tuvo que hacer cargo de mí desde el año y medio, y yo tenía un referente con ella muy importante, o sea que me dejó un legado que me dio esto de poder decir yo también lo puedo hacer. No hay obstáculo que no pueda resolver. ¿Cómo describirías tu infancia? Mi infancia fue muy linda. Yo tuve una familia, a pesar de que me crié sola con mi madre, porque mi papá murió cuando yo tenía un año y medio, tenía tíos, tenía hermanos, una familia muy, muy linda, pero muy tradicional. Mi familia es de origen italiano, con raíces culturales muy arraigadas a la tradición italiana, y bueno, me criaron en ese formato. Cuando yo decido irme a Buenos Aires a estudiar, fue como que fue una de las primeras en la familia que se va a Buenos Aires, porque en aquella época, yo te estoy hablando casi más de 40 años, no era tan sencillo irse a estudiar por ahí, ¿no? Como pueden hacerlo ustedes ahora. Las pautas culturales de la familia no eran las que yo pensaba que podía hacer, era transgresora respecto a esas pautas culturales. Pero lo pude hacer, me fui, estudié, trabajé en Buenos Aires durante 40 años, pero tiene que ver con esto de poder tener una personalidad muy arraigada y muy conformada a través de mi infancia, porque la personalidad se forma precisamente en la infancia. ¿Y tu adolescencia? También, muy linda. Yo pasé mi adolescencia aquí en Alberti porque me fui a los 18 años. Alberti tiene esa cosa de poder uno estar al lado del otro, ¿no? De poder verse la cara, de poder salir libremente sin tener mayores dificultades, cosa que en otros lugares no se puede hacer, ni en mi época ni ahora. Es decir, en aquella época nosotros salíamos, íbamos a bailar, teníamos picnic, comenzamos con lo que se llamaban asaltos. ¿Qué son los asaltos? Las chicas llevábamos cosas ricas para comer y los chicos llevaban las bebidas. Entonces hacíamos un baile en alguna casa. Después aparecieron los boliches, que también los vivía acá en Alberti. Por ahí nos hacíamos algún viajecito a Bragado, a Chivilcoy, pero yo tuve una infancia magnífica. Fui una de las primeras de la Semana de la Juventud, o sea que también la pude disfrutar. La secundaria fue maravillosa. Éramos muy unidos, nos divertíamos mucho. Y además, fuera de la escuela, teníamos una barra muy grande de amigos que salíamos todos los fines de semana. Y la verdad, nos divertíamos mucho. La pasamos muy lindo. Te presentamos como activista en la lucha por la igualdad de género, que lo corregiste y dijiste por los derechos de la mujer. ¿De dónde y cuándo surge este interés? Yo soy docente y psicóloga social. Por allá por el año 81, 82, yo trabajé en muchísimas escuelas en el distrito de La Matanza, que es uno de los es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, y donde están las vulnerabilidades más importantes, porque al ser tan grande hay mucha disparidad en lo que tiene que ver con las realidades
cotidianas que se viven desde gente muy adinerada hasta gente absolutamente humilde y vulnerable. Entonces me tocó trabajar en ese sector de la vulnerabilidad, donde había mucha violencia hacia la mujer. Las mujeres eran sometidas por sus parejas, pero además había mucho acoso y abuso a los niños. Entonces hubo una manera de poder involucrarme en esas problemáticas, tratando de hacer las denuncias, de acercarme a la familia, de hacer talleres. Lo hacía en soledad al principio, digamos, como que desde mi lugar de necesidad de darle al otro algo y resolverle algún problema, lo hacía en soledad, en las escuelas, en alguna sociedad de fomento, porque allá se llaman así, a lo que sería por ahí un espacio donde se juntan las familias, ¿no? Acá no tenemos sociedad de fomento en Alberti, pero allá se llaman así. Y bueno, ahí empecé con Pinochet. Después yo me mudo a Mar del Plata y comienzo a formar parte en el 2001 de la multisectorial de la mujer en Mar del Plata, donde trabajábamos mucho con el tema de las muertes de las mujeres en la ruta. Había un caso muy importante de 7 mujeres que murieron en la ruta y nosotras desde la multisectorial nos comenzamos a involucrar a ver qué era lo que pasaba. Lo que sucedía era que eran mujeres que trabajaban en la noche y que eran asesinadas, digamos, por hacer ese trabajo. Entonces, bueno, nos involucramos, empezamos a trabajar con la violencia machista, empezamos a ir a los encuentros nacionales de mujeres, o sea, a partir del año 2000, yo empiezo a participar de los encuentros nacionales de mujeres y empiezo a participar no solamente de la multisectorial de la mujer de Mar del Plata, sino de la multisectorial de la mujer en Matanza, y después conformo la multisectorial de la mujer aquí en Alberti. Pero seguimos en contacto, tenemos abogados, tenemos referentes que nos ayudan a resolver las problemáticas de las mujeres en riesgo o de las familias en riesgo. Así que bueno, hace muchos años que estoy en esto y que aparentemente en lugar de, si bien hay muchas leyes que han salido y que hemos logrado a través de los encuentros nacionales de mujeres, todavía falta mucho por hacer. Todavía hay que trabajar mucho en la prevención, porque si no nosotros no tendríamos los femicidios que tenemos en nuestra localidad, que son muchos en una población tan pequeña. ¿Te considerás incluida en el término adolescente feminista? Perdón, no te entendí la pregunta. Si te considerás incluida en el término feminista. Hoy en día en el término feminista sí, obvio que sí. Soy feminista, eso es indiscutido. El hecho de luchar por los derechos de la mujer, me cabe el apelativo de feminista. ¿Formás parte de algún otro movimiento? Sí, como lo dije anteriormente, formo parte de la multisectorial de Mar del Plata, con la cual trabajo activamente. Es decir, no es que yo participo, sino que voy a los eventos, me movilizo con ellas, lucho por las mismas cuestiones, digamos, tengo una participación bastante activa. Y también en Matanza tengo referentes que tratamos de ponernos en contacto, no tanto como en Mar del Plata, pero sí, a partir del año que viene, si Dios quiere, voy a estar en un grupo trabajando activamente también en Matanza. ¿Crees que esta lucha es fundamental en este momento histórico? Sí. Sí, las mujeres marcamos un paradigma en la historia. Es decir, esto de las luchas de las mujeres por sus derechos, todo el colectivo Ni Una Menos, todos los encuentros nacionales de mujeres han marcado como un paradigma en la Argentina y somos referentes mundiales como precursoras en los derechos, en defender los derechos de la mujer. Esto a mí me da mucha alegría que por ahí cuando vamos a las marchas o a los encuentros vemos muchos adolescentes. Es decir, si nosotros fuimos precursores desde hace 34 años que venimos en esto de poder decir la mujer tiene derechos, la mujer no tiene que ser solamente para el hogar, para atender a su esposo, atender a sus hijos. Ella tiene que tener esa libertad interior de poder decidir por sí misma
lo que quiere, a dónde quiere, porque es dueña de su cuerpo, es dueña de su personalidad, por lo tanto tiene derechos. A veces hemos estado culturalmente sometidas y esto, yo siempre digo que la violencia no es solamente física, la violencia es verbal, es económica, es psicológica y muchas veces al ser cultural social lo tomamos como natural o autoevidente. Entonces hay que desnaturalizar esa realidad, por eso las mujeres hemos marcado un paradigma y estamos desnaturalizando esas cuestiones, ¿no? Y el hombre también tiene que modificar todo su accionar para poder empezar a entender la posición de la mujer en el día de hoy. Y las mujeres mismas. O sea, obviamente. Hay gente que tiene la mente abierta, pero hay otras personas que ellas se consideran que están para servir el hogar, si mi marido trabaja y trae la plata a mi casa, yo no voy a tener que esperarlo hasta las 2 de la mañana que llegue del trabajo con un plato en la mesa. Se condiciona a ser ellas mismas. La mujer, tanto la mujer como el hombre, se tiene que desconstruir para poder construir una mujer nueva y un hombre nuevo, porque como dije, hemos marcado un paradigma. Lo cultural social que viene establecido y naturalizado a lo largo de muchos años, no es fácil de desarticular, ¿no? Desconstruir. Entonces, la mujer también, y seguimos teniendo esto, es decir, tengo que tener la comida lista, ¿no? Tengo que hacer la cama. Bueno, sí lo podemos hacer en la medida que nosotros queramos, pero no lo tenemos que hacer como una obligación. Por eso yo hablé anteriormente de la libertad interior, de la que hablaba Erich Fromm. Es decir, es muy difícil poder tener esa libertad interior. Podemos tener todas las libertades externas, pero cuando nosotros no somos libres interiormente, no podemos acceder a esa libertad externa. Tal cual. En los últimos días, jóvenes albertinas se manifestaron colocando stickers. ¿Sabías de esto? ¿Qué pensás al respecto? Sí, sabía, pero me hubiese gustado que me informaran. Sino para participar. Es decir, nosotros como multisectorial, como el término lo dice, multisectorial, incluye a todos los sectores. No tiene que ver con un partido político, con una creencia, con una realidad, sino todo. Por eso le pusimos multisectorial, porque cada una desde su lugar puede participar en este espacio. Y me hubiese gustado que se acercaran y me contaran, nosotros hubiésemos participado. Yo me entero a último momento, entonces me parece muy bien, porque todo lo que se haga para defender los derechos del otro, me parece fantástico. Los apoyo, pero me hubiese gustado acompañarlas. Mira, te cuento que yo estoy en el grupo de las chicas que iniciaron este curso y lo voy a comunicar. Me parece bárbaro. Lo voy a comunicar que querés formar parte. Pero por supuesto que sí, porque a mí me encanta que las chicas jóvenes puedan acceder a empezar a defender y a desconstruir y a desnaturalizar un montón de cuestiones. Me quedé encantada que lo hicieran, pero me hubiese gustado que me vinieran y me dijeran, Susana, estamos haciendo esto, ¿querés participar? O sea, no me gustó que me enterara por terceros, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. No estoy enojada, al contrario, feliz de que haya hecho lo que hicieron. Ya que mencionamos a nuestro pueblo, ¿qué te transmite? Alberti me transmite muchas cosas. Por un lado me transmite paz, porque acá uno se acuesta en el silencio y se levanta con el pajarito cantándote en la ventana. Me produce alguna bronca, porque muchas veces cuando salimos al ruedo a decir algunas cuestiones, yo hablo siempre de mi rol como defensora de los derechos, ¿no? Y tocamos algunos temas que son ríspidos, que producen escozor. En lugar de acompañar, se critica, pero no se acompaña. Es decir, la crítica es muy importante cuando es constructiva. Cuando no es constructiva, no hace bien a nadie, a ninguna de las partes. Entonces, eso es lo que me molesta de Alberti, que se esté de la puerta para adentro, y cuando tenemos muchos problemas en Alberti, que están debajo de la alfombra, y que no se ven, que no se ponen de manifiesto,
que no se transmiten. Entonces, cuando salimos a decir algunas cuestiones, nos seguimos quedando del lado de adentro de la puerta. O por ahí, como me suele pasar, Susana, mirá, fulano, mengano, tiene este problema. Bueno, vení, acompañame, vamos. No, yo no me meto porque a mí eso no me pasa. A ver, tenemos que ponernos en el lugar del otro. Hay una frase que dice Pillon Rivière desde la psicología social, que uno tiene que mirar por el agujero de la cerradura. Cuando uno mira por el agujero de la cerradura, va a ver del otro lado un panorama diferente, ¿sí? Y que va a tener que ayudar a desconstruir eso que ve mal, ayudar a construir uno nuevo, pero para eso me tengo que involucrar. Y la participación debe ser activa. La participación pasiva no sirve. Perfecto. ¿Y qué te gusta? Bueno, lo Más o dijiste menos. anteriormente, ¿qué aspectos te parecen importantes para fomentar el desarrollo local? Bueno, hay muchas cosas. Primero, fomentar fuentes laborales para los jóvenes, que me parece que los jóvenes están en una etapa, por ejemplo, en la etapa de ustedes que ya terminan, algunos irán a estudiar, otros no, porque también es posible que no vayan a estudiar y que quieran trabajar. Me parece que por ahí estimular un poco esto que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Después, por otro lado, si bien hay un código de nocturnidad, yo me sentaría un poco más con los jóvenes para escucharlos, porque los jóvenes tienen muchísimas posibilidades de diálogo, cosa que no tenemos los adultos, y que yo creo que ese código de nocturnidad se debe ir modificando y adaptando a las distintas realidades. Es decir, porque no puedo creer que por ahí una chica de 18 años diga, ya es vieja para ir a bailar. No, tiene derecho a divertirse, tiene derecho a estar. Y un adolescente de 13 años, como que me parece que comparan los espacios de nocturnidad los chicos más pequeños, ¿no? Los adolescentes más pequeños. Y como que yo no siento que estén como involucrados todos. Me parece que tiene que haber algo que los contenga a todos. Eso por un lado. Y por otro lado, escuchar a los adolescentes y a los jóvenes para conformar pautas políticas, políticas públicas. Yo decía que hay que escuchar a los jóvenes, hay que trabajar con ellos porque ellos tienen mucha posibilidad de diálogo, cosa que muchas veces los adultos no tenemos. Y tienen cuestiones creativas, frescas, que hacen que por ahí los políticos tendrían que escucharlos para poder hacer políticas públicas que acompañen el quehacer de los adolescentes o de los jóvenes que se siguen quedando en Alberti o que vuelven después de estudiar, o que algunos, por ejemplo, que están estudiando no quieren seguir y quieren volverse a su pueblo. Me parece que debería haber más políticas públicas para acompañar, pero a partir de lo que ellos necesitan, escucharlos. Perfecto. Perdón. ¿Cómo lo ves en la actualidad? Alberti, lo veo bastante bien, pero creo que respecto a lo que dije anteriormente, habría que reforzar esas políticas públicas, ese código de nocturnidad que está, ir reviéndolo juntamente con los adolescentes y jóvenes, y bueno, ir retrabajando por ahí algunas cosas que están bien, pero que siempre hay algo por mejorar, ¿no es cierto? ¿Y qué cambió desde ese Alberti de adolescente que... Bueno, mucho. O sea, ahora tienen más posibilidades. En aquella época no teníamos posibilidad de quedarnos a estudiar acá. Teníamos que irnos, terminábamos la secundaria y nos íbamos. Acá en la época mía había solamente la ex escuela de comercio y la escuela de hermanas. No había ni técnica ni agraria. O sea que los chicos que querían hacer algún ingeniero agrónomo no salían de la agraria, salían de la escuela de hermanas o de la escuela de comercio. Hoy hay un abanico de posibilidades educativas importantes que me parecen fantásticas por ser una ciudad tan pequeña, que tenga tantas posibilidades educativas como desde los jardines de infantes, escuela especial, secundario, terciario, cosas que antes no había, y me parece eso bueno. Habría que reforzar las políticas públicas respecto a las posibilidades que puedan tener los adolescentes y jóvenes. Y acercarlo también más a una ciudad grande, porque Alberti, más allá de que ahora hay muchas más posibilidades de cuando nuestros abuelos eran más chicos, pero también hay que reforzar un montón de cosas que nosotros como jóvenes vemos, que hay gente que
no quiere estudiar maestra ni abogado o cosas que hay acá y quiere hacer otra cosa y a veces están imposibilitados. Bueno, por eso yo hablo de generar políticas públicas hablando con los jóvenes para poder, desde lo que ustedes proponen, empezar desde la política, porque, a ver, vos querés traer una universidad individualmente o particularmente no lo podés hacer, tiene que ver con el Estado, ¿no? El Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, es decir, esos son políticas que debe tomar el Estado para poder acercar esos espacios educativos que ustedes están requiriendo. Por eso yo cuando hablé de diálogo y hablé de encuentros con los jóvenes, eso debe ser periódico y permanente, porque son los que traen la frescura y lo que traen las necesidades y a partir de eso generar las políticas. Se dice que somos individualistas en la actualidad, generalmente. Que nuestra sociedad ¿Crees que nuestra sociedad se representa con eso? ¿El Alberti? ¿La sociedad albertina o en general argentina? Contanos en lo local. Bueno, la sociedad albertina es individualista cuando hay una problemática. Por ejemplo, en el caso que yo te estoy hablando de derechos de la mujer, es decir, cuando son temas ríspidos, no sé si es individualista, es como que no se compromete y no se mete. Ahora, cuando hay que ser solidario, en Alberti es otra historia, es decir, cuando hay que solicitar para donar sangre, cuando hay que ir a los bomberos, todo lo que sea en eventos solidarios o ayudar a una familia que se le prendió fuego la casa, es decir, ante esas cuestiones la gente de Alberti es muy, pero muy solidaria. Ahora, cuando tenemos que comprometernos con un tema tipo violencia de género, es como que es muy difícil. Lo mismo el tema de las adicciones. Acá tenemos muchos problemas de adicciones y no hay un compromiso ni una responsabilidad. Es decir, como que la familia que está viviendo esa situación la vive de puertas para adentro. Es decir, no tiene el acompañamiento de la sociedad, de la familia siempre es como que se retrotraen y permanecen adentro. Eso es lo único que me parece que el término individualista cabería para eso, no para los eventos solidarios como acompañar una enfermedad, un problema económico o lo que fuere. En eso es muy solidaria la gente. ¿Y crees que eso ocurre porque nos conocemos todos? Creo que tiene algo que ver, aparte es muy particular de Alberti. Cuando uno está acá, vivió, nació, se crió y vivió toda la vida acá, es como que es cultural, ¿no? Es decir, los que venimos de otro lado y estuvimos muchos años afuera y pudimos estar en otros espacios más grandes y con otras realidades, es como que nos comprometemos un poco más. La gente es como que tiene vergüenza, ¿no? Es decir, yo hago una marcha por los derechos de la mujer. Por ejemplo, cuando hacemos un evento en la plaza, y yo le doy un folleto preventivo a una familia o a una señora, la señora me dice, esta respuesta me la dijeron, no es que yo te la estoy inventando, no, a mí eso no me pasa. Entonces, no te pasa a vos, pero sí puede pasarle al vecino, te puede pasar a tu hijo, a tu primo, a tu sobrino, a cualquiera, porque no tiene ni color de piel, la violencia no tiene bolsillo económico, no tiene nada, a cualquiera le puede pasar. Lo mismo ocurre con el tema de las adicciones. Le das un folleto y te dicen, no, pero yo no tengo a nadie. Y no sabes si vas a tener a lo mejor. Es bueno por ahí empezar a darse cuenta que no, aunque a mí no me pase, le puede pasar al otro o al otro. Si no es en el seno de mi familia, puede ser fuera del seno de mi familia. Y yo tengo un poquito de responsabilidad de poder acompañarlo, ¿no? Y de poder ayudarlo a poder resolver. Bueno, anteriormente nos contaste de tu experiencia en La Matanza. Queremos saber un poquito más de eso. Es bravo. Tengo para escribir un libro, te digo. Bueno, yo trabajé en muchas escuelas porque tenía 2 cargos, casi 3. Así que trabajaba a la mañana, a la tarde y a la noche, como directora en una escuela primaria, como profesora en la secundaria y en el terciario. Así que pasé por casi 40 escuelas, desde Ramos Mejía hasta Virrey del Pino,
que es el límite con Cañuelas de Matanza. Y vi muchas realidades. En Ramo tenía gente de un poder adquisitivo alto, pero con muchas problemáticas, a pesar de, o sea, que el dinero no hace a que el niño o adolescente no tenga problemas. Y en La Matanza, en el Virrey del Pino, yo cuando empecé a trabajar, por allá por el año 79, estábamos en un periodo militar, donde estaba todo prohibido, libros. Yo vivía en Congreso y me iba hasta Virrey del Pino. Tenía 2 horas de viaje para ir y tenía 1 hora y media de clase, porque había turno intermedio. Había 3 turnos, había 2000 alumnos en la escuela, y entonces no había escuela, no tenían las 4 horas. Tenía el turno intermedio y tenía 55 chicos en primer grado. No, venían con la suela de la zapatilla atada con hilo arriba. Yo les llevaba ropita, les llevaba cosas, me hacía 2 horas de viaje colectivo y 2 horas para volver. Y me iba con las bolsas de cosas y así los tuve a los 55 niños durante 1 año, porque nunca me desdoblaron el salón. Y yo me llevaba mis libros, porque María Elena Walsh, por ejemplo, estaba prohibida en esa época. Entonces yo me llevaba los libros escondidos. Y teníamos un cuaderno para cuando venía la directora, en ese momento, que yo no era directora, era maestra, para ver el aula, o cuando venía la inspectora, y un cuaderno donde trabajábamos nosotros solitos, y no venía nadie. Ese cuaderno me lo llevaba y me lo traía, los 55 cuadernos todos los días. El otro quedaba en la escuela. Ellos iban con la bolsita solamente con el plato para comer. No llevaban útiles porque no tenían recursos. Vivían en casas de cartón. No tenían ni siquiera chapas. Eso lo viví durante muchos años. Me he mudado a las escuelas siempre en los sectores populares, en los sectores de alta vulnerabilidad. Trabajé en el barrio Mi Esperanza, que es donde hay un lugar donde alojan a niños que no tienen familia, y al lado hay una villa enorme. Después trabajé en Villa Palito, trabajé en la villa, una villa que no tiene nombre, que está enfrente del Hospital Parvicien, y ahí trabajé muchísimo con esos chicos, porque yo ya era directora de la escuela 176, que tenía 1500 alumnos, y 3 escuelas integradas de hipoacúsicos, de ciegos y de motores. Además, trabajaba en la escuela de al lado, que era la escuela secundaria, la media 25, pues yo soy profesora de lengua, y aparte maestra, y era directora de la escuela, y trabajaba ahí. Y ahí en esa villa, con la profesora de educación física, hicimos un laburo impresionante, porque los chicos eran altamente vulnerables. No tenían nada. Me encontraba con llegar a la casa y encontrar 5 nenitos descalzos, desnudos, en un piso de tierra, con una estufita eléctrica, aunque ustedes no lo crean. Rescatar a esos niños y llevármelos a la escuela, porque la mamá estaba pariendo en el hospital otro niño más. Entonces, ver semejante vulnerabilidad a mí me rompía el corazón. Yo hice todo esto desde lo social, desde esas necesidades ajenas, y que no eran ajenas, porque a mí me dolían en el alma. Entonces yo me la pasaba llevando cosas, comida, ropa, que rescataba de todos lados, y hacía compañía a la familia. Tenía 800 chicos en el comedor. Yo me iba al mercado central para que nos saliera más barato, y cocinaba yo, porque teníamos una sola cocinera, y yo me sentaba, la directora me sentaba y cocinaba para los 800 chicos. Y hoy en día lo cuento y me emociono, ¿viste? Porque vivimos realmente situaciones muy extremas, muy extremas. Llegar a la escuela y encontrar a una mamá en la reja y decirme: señorita Susana, ¿cómo tardó tanto? Y porque yo fui al consejo, ¿viste? Fui a hacer un trámite. Me dice: pero a mí me duele la muela. Pero yo no soy odontóloga. Pero yo la estoy esperando, porque usted siempre tiene una respuesta. Esas cosas, ¿viste? Que te pasan, y después de encontrarme hoy cuando voy, y venir un chico grande, un hombre de 40 años, y abrazarme y dice: nunca me olvidé de vos. Esas cosas me emocionan. Y sí, Tengo mucho para contar. Son algunas de las anécdotas, como tener en el aula un aula de 20 alumnos y tener 5 en una ventana sentados esperando que yo los dejara entrar, porque no los recibía ningún otro maestro. Así que yo salía afuera
y entrar a estos chicos que no eran aceptados con ningún maestro porque tenían problemas de conducta. A ver, entonces se quedaban conmigo a las 4 horas o 5 horas, o el tiempo que yo tuviese clase, ¿viste? Pero bueno, esas cosas que a uno le pasan, pero porque tiene sensibilidad. Sí, aparte porque, o sea, porque vos lo viviste y me emociona a mí también todo lo que habrás luchado para eso. Muchos años, 20, porque yo después me fui a Mar del Plata y ahí luché con la droga, en Mar del Plata, contra la droga. O sea que está bien la definición, una luchadora. Ya Sí. sé, por bastantes cosas. Sí, gracias. Para vos, ¿hay muchas personas en Alberti que ejercen el voluntariado? Sí, desde, no sé si muchas, pero ahí tenemos con la donación de sangre, tenemos gente que trabaja desde el Rotary, los clubes también son, digamos, voluntarios, el Sol de Bane, es decir, ahí se trabaja desde lo social bastante, digamos, como que ponen el cuerpo en esas cosas. Como dije, cuando hablamos de otras cuestiones, son más individualistas, ya lo expliqué. Sí. ¿Y te considerás voluntaria? Obviamente. Sí, obvio que sí. Siempre estoy acompañando cualquier evento, desde la donación de sangre hasta lo que me necesiten estoy. Enfocándonos en el mundo, dejamos un poco de lado a Alberti. Sí. ¿Cuál es el problema mundial que hay que resolver ya? El hambre. El hambre y la desnutrición. En Argentina, el hambre. Tenemos un país para un montón de gente y los chicos se mueren de hambre. Uno no lo ve acá en Alberti. Volvamos de vuelta, lo vemos en el cordón urbano. Tenemos muchas necesidades, muchísimas. Y en el mundo, el tema del hambre y la desnutrición, creo que es uno de los temas más candentes, y la violencia. Es otro de los temas, la violencia. ¿Y en Alberti? En Alberti tenemos varios temas, que no sé. El tema de la violencia de género está bastante arraigado, tenemos muchos casos, hay muchas denuncias. Vamos a tomar el índice respecto a la población que tenemos. Después también hay muchas adicciones, desde el alcoholismo, que ustedes lo pueden ver los fines de semana, las adicciones de la droga, que hay mucha, como que se ha transformado cultural, ¿no? Y la droga, el alcohol, no es cultural, es una adicción, y hay que desmitificar eso y hay que elaborarlo. Me parece que en Alberti no tenemos tanta vulnerabilidad desde el punto de vista de alimentación, vestimenta. Creo que por ahí también hay un déficit habitacional en Alberti. Bueno, pero eso es más manejable, ¿no? Pero el tema de las drogas, el alcohol y la violencia de género, me parece que lo tenemos que trabajar, porque tenemos 2 femicidios declarados, juzgados, y un femicidio anterior que fue juzgado por otra cosa, pero fue un femicidio. O sea que tenemos 3. Al ser chica nuestra localidad, ¿crees que se puede trabajar en conjunto entre ciudadanos para resolverlo? Pero por supuesto, de la única manera que se sale de las problemáticas es trabajando en equipo. Desde la construcción de una nueva construcción, de poder transformar la realidad. ¿Cómo transformamos la realidad? Uniéndonos, generando proyectos. ¿Cómo se generan los proyectos? A través de los distintos sectores, pero con compromiso, con responsabilidad y con mirar al futuro, porque yo tengo 64 años, pero tengo nietos. Mis hijos ya están grandes, pero tengo nietos y yo quiero para ellos un Alberti mejor. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? A través de proyectos, a través de escuchar a los jóvenes, a través de la construcción de algo nuevo. Pero si no lo hacemos en equipo y en conjunto, generando esas nuevas propuestas para transformar la realidad, no se logran las cosas. Bueno, la última pregunta. Si tendrías que elegir, ¿te quedas con la actualidad o algún momento histórico pasado? Hay un refrán que dice todo tiempo pasado fue mejor. No lo creo así. Creo que nosotros tenemos que conocer la historia. Sea la historia nuestra, albertina, la historia argentina, la historia mundial. A partir de la historia, uno
tiene que ver que hay paradigmas que van modificando y uno tiene que ir adaptándose y ayornándose a las diferentes realidades. Entonces yo no puedo decir que mi adolescencia fue mejor que la de ustedes, porque había una realidad histórico-social completamente diferente. Hoy hay una realidad histórico-social que es de ustedes, y son ustedes los forjadores de ese proyecto y de ese futuro. Entonces me parece que esa frase que dice todo tiempo pasado fue mejor, no es real, porque hay una historia, hay un tiempo social determinado, y el hombre, el ser humano, es esencialmente social, está munido de sociedad. Esa sociedad que nosotros tenemos es la que va a conformar la historia. La historicidad, esos periodos, son los que marcan, digamos, los momentos, las realidades y las cotidianidades que nosotros vamos a ir modificando, porque uno tiene que ir adaptándose a esas realidades. Y te agrego una mía. Sí. Si tendrías que definir con una palabra el tiempo que estamos pasando, la actualidad, ¿cuál sería? ¿Vos te referís a Argentina? O... Sí, el mundial. Mundial. Difícil. Difícil, pero prometedora. Siempre tengo siempre tengo esa palabra que se llama esperanza y proyecto en mi haber. Es decir, la palabra proyecto y la palabra esperanza la tengo en mi haber. Así que estamos difícil, pero hay posibilidades. Siempre hay un camino. Siempre hay una huella por donde salir. Los obstáculos los debemos enfrentar, resolverlos y seguir. Es de la única manera que podemos seguir en esta vida. Buenísimo, muchísimas gracias. Nada, por favor. Al contrario, un placer.